Bienvenido Néstor Di Paola, ¿cómo estás? Hola, Néstor. Pero, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pero muy bien y con muchas ganas de hablar en este micro de hoy de algo que yo le llamaría de la vida misma. ¿Por qué? Bueno. Porque vamos a hablar de teatro. Y toda la vida, en casi todos los órdenes, diría yo, es un teatro, poco, mucho, digamos, el fútbol mismo, que estamos imbuidos estos días con el fútbol, obviamente. También hay mucho de teatro en la FIFA, en la AFA, en los partidos, ¿cierto? Y en todos los órdenes de la vida también lo hay, hasta en la vida conyugal, ¿por qué no? ¿Cierto? Suele haber también algo, mucho, poco de teatro. ¿Y por qué teatro a nivel histórico en este Tandil? Porque ya hemos dicho que el día 8 de diciembre, que lo tratamos en el micro anterior del miércoles pasado, sobre todo para los españoles, es un día muy especial para festejos y demás, fundaciones también. Y los españoles en Tandil, el día 8 de diciembre de 1873, cuando Tandil tenía solamente medio siglo después de haberse fundado el fuerte en 1823, solo medio siglo, ellos fundaron una entidad pionera entre las colectividades que fue la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Exacto. Que durante largo tiempo en Tandil estuvo funcionando en el mismo lugar que hoy se está realizando, ¿cierto?, el famoso shopping, en Rodríguez Casi Pinto. Y los españoles, a partir de la Sociedad Española, nacida, reitero, el 8 de diciembre de 1873, o sea, casi un siglo y medio atrás, es increíble. Bien, ellos fundaron muy poquito después, en 1887, el Teatro Cervantes, nada menos. Por eso decíamos, vamos a hablar un poco de teatro, de la vida misma, ¿cierto? El Teatro Cervantes, que nace, reitero, en 1887, fundado por la Sociedad Española de Tandil y con un nombre que es todo un emblema para la lengua española, nada menos que haberle puesto Cervantes al teatro. Y es interesante mencionar cómo comienza. Digamos, cuál fue la primera obra en el inaugural del Teatro Cervantes. Se llamó, un largo título, se llamó El 2 de mayo de 1808 o la Independencia Española. Si decimos este largo título, a lo mejor muchos no recuerdan qué ocurrió ese día 2 de mayo de 1808 en España. Y lo que ocurrió no fue poca cosa. ¿Por qué? Y hasta tiene que ver con la Argentina, con la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Napoleón Bonaparte y las fuerzas francesas se habían apoderado de España, y cuando decimos que el 25 de mayo de 1810, una de las razones por las cuales de alguna forma los patriotas de entonces aprovecharon la situación para hacer esa revolución, fue porque España estaba débil por la invasión napoleónica. Entonces, un poco antes de 1810, reitero, en 1808, hubo en Madrid, ese día 2 de mayo, una rebelión, una importante rebelión, que ahí en cámara los chicos están mostrando para los televidentes una pintura, de Goya, creo que es, vinculada justamente con la rebelión de los madrileños contra la ocupación francesa. Una rebelión que fue muy, pero muy, como que es el comienzo de la independencia española después de esta ocupación francesa, que duró mucho tiempo, a tal punto de que quien escribió esta obra con este nombre recién pudo estrenarla en 1813 en Madrid, cuando los españoles logran que las fuerzas de José Bonaparte, que era hermano de Napoleón, se retirasen, ¿cierto? O sea que fue una ocupación muy, muy importante y complicada, la de Francia en España. Y si volvemos aquí, diríamos que el hecho de que con un Tandil todavía muy joven, recién llegaba el tren, por ejemplo,
Tandil ya tenía un teatro de la envergadura del Cervantes y, digo entre paréntesis, ojalá lo recuperemos bien pronto. Ojalá, sí, ojalá. Políticamente se han prometido varios en estos últimos años. Partidas de dinero, Sí, todo de ahí. cultura, de nación, de todo, pero no, Ahí no ha quedó. llegado. Y uno pasa y lo ve, no sé, no estoy seguro, pero medio paradito, ¿no? Pareciera. No, parado. Parado, bueno, lamentablemente, lamentablemente. Entonces el Cervantes, aquí los chicos seguramente nos van a mostrar una imagen con el teatro lleno, el teatro lleno, la imagen número 2 para quienes nos siguen por televisión. Qué increíble, es una postal. Esta fotografía del Cervantes lleno es de 1913, 109 años. Qué calidad de fotografía, ¿cierto? Para que en 109 tal años cual. tengamos esa imagen. Qué bien sacada. Qué bien Decimos sacada. a la gente de la radio, está muy centrado el pasillo del medio, impresionante. Impresionante y que nos da para pensar, mirá si lo rescatáramos como corresponde y podemos sacar con los chicos, con Rodi y compañía, una foto similar hoy, cuando se recupere, ojalá. Ojalá. ¿No es cierto? Ojalá lo veamos nosotros. Nos da para pensar eso. Bien, el Cervantes fue teniendo transformaciones, ¿cierto? Tuvo una fachada que para mi gusto era muy bonita. Quién sabe a qué, digamos que era más o menos de 1920, en cercanías del centenario de Tandil, se realiza esta fachada que por televisión se está observando, ¿cierto? Y le explicamos a la gente de la radio que es una fotografía que también está en muchos libros de historia, suplementos del ECO se ha insertado esta fachada antigua del Cervantes, preciosa, realmente con una especie de jardincito hacia la vereda y con rejas, hermosa foto. Luego se cambia por la actual, que cuando esté refaccionado realmente va a quedar muy bonito también. Pero ¿cómo sería aquel Tandil de las 2 décadas del siglo XX, que los italianos, para no ser menos, en 1910 ellos fundaron el teatro llamado Unione Italiana, 1910 para el centenario de la Argentina, y que también fue majestuoso en calle Alem entre Mitre y Sarmiento. Tremendo teatro por parte de los italianos que lamentablemente el tiempo fue acabando con él, no lo tenemos más. Qué pena. Que no lo tenemos más. Qué penas, esas joyas arquitectónicas. Totalmente, porque por ejemplo, ¿cómo serían de fastuosos ambos que don Carlos Gardel, que estuvo, como sabemos y hemos dicho varias veces, cantando en Tandil, él cantó en los dos? Él cantó tanto en el teatro italiano como en el Cervantes, siempre con sala llena. El italiano incluso era un poquito más grande en cuanto a capacidad, llegaban a meter 1.100 personas en esa ¿Dónde época. estaba el italiano? En la calle Alem, entre Mitre y Sarmiento, donde después se achicó antes de desaparecer y se llamó Supercine. Ah, bien. Sí. Se achicó y quedó como un cine pequeño en esa Alem, a esa altura, reiteramos. Gardel, repito, cantó en ambos escenarios. Y luego se fueron fundando otros teatros. Actualmente, menos mal que el municipio ha logrado recuperar hace unos años el de la Confraternidad Ferroviaria en el barrio Estación, que está tan de moda ahora por este proyecto interesante que ha salido. Bueno, ya casi un siglo tiene también el Teatro de la Confraternidad, que le decimos la Confra. Bien, porque se fundó en diciembre también, mes emblemático, de 1925, en las puertas de cumplir un siglo, el Teatro de la Confraternidad. Y tenemos el Teatro del Fuerte, que con un frente de piedra tan lindo y de tanta identidad tandilense. Pero para los más jovencitos es bueno que se enteren que el Teatro del Fuerte, con ese nombre, es nuevo, porque empezó siendo un espacio de la iglesia, y que después hubo un canje, una permuta, y de ahí que quedó para el municipio. Mira. Pero que fue un espacio de la iglesia que lo conocimos en las décadas del 50, 60 y creo que también 70,
como salón parroquial. Era el nombre que tenía, era un teatrito, mira. yo diría modesto para la época, pero con muy buenas propuestas, el salón parroquial. Que después se le cambia el nombre por Teatro Estrada. Porque sabemos que la figura de José Manuel Estrada Sí. para la iglesia era importante, porque fue el que luchó para oponerse a la educación laica en 1882 en el Congreso Pedagógico que origina la Ley 1420 de Educación. Y entonces, en los últimos 20 años, o quizá un poquito menos, recién se le modifica el nombre por Teatro del Fuerte, por estar en el área fundacional de Tandil. Claro. Y también hemos rescatado algunos teatros pequeños y emblemáticos que no están, como el Teatro Auditorio, era muy lindo, hace también cerca de 20 años estaba en el Museo del Fuerte adentro, ahora hay una humilde salita, no sé por qué ese teatro lo levantaron, que era tan lindo y de tanta importancia. Y en la Biblioteca Rivadavia, en el subsuelo, funcionó otro pequeño pero emblemático teatrito llamado justamente El Teatrillo. Acá a la vuelta del Multimedios, en calle San Martín. Entonces, en la biblioteca abajo, El Teatrillo dio lugar a muchas representaciones de gente histórica del teatro en Tandil. Bien. Muy bien. Bueno, Impecable. la verdad nos encanta tenerte, porque como uno va aprendiendo Sí, y de claro. cosas que por ahí, o nombres que no sabías, está bueno refrescarlo y aprenderlo. Como siempre, Gracias. Néstor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y nos veremos entonces con estos micros de historia de la ciudad el miércoles, posiblemente con el Teatro del Fútbol ya consolidado para Argentina. Exactamente. Vamos, Ojalá, vamos, vamos. ojalá. Gracias, Sí. Néstor. Gracias.